estudiante del sexto grado de primaria. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 9, polígonos, segunda parte. Muy bien, en esta parte vamos a repasar las principales propiedades o fórmulas referidas a los polígonos. La primera fórmula es suma de ángulos internos. La suma de ángulos internos de todo polígono es igual a 180 grados por n menos 2, recordando que n es el número de lados que tiene el polígono. Si quiero calcular solamente un ángulo interno de un polígono regular, vamos a aplicar la fórmula suma de ángulos internos 180 grados por n menos 2 dividido entre el número de lados. Recordemos, alumnos, además, que el polígono regular es aquel polígono que tiene todos los ángulos internos iguales. Para calcular la suma de ángulos centrales, siempre la suma de ángulos centrales va a ser igual a 360 grados. Y si yo quisiera calcular solamente un ángulo central, dividimos la suma, 360 grados, entre el número de lados. Muy bien, ustedes pueden ver en el gráfico un ángulo central, cuyo vértice está en el centro del polígono y sus lados llegan hacia los vértices del polígono. Si ustedes suman todos los ángulos centrales, vamos a formar una vuelta entera, que ya sabemos que es igual a 360 grados. La suma de ángulos externos, por propiedad, siempre va a ser igual a 360 grados. Si quiero calcular solamente un ángulo externo de un polígono regular, vamos a dividir la suma entre el número de lados. Y si quiero calcular el número de diagonales en total, vamos a aplicar la fórmula diagonales es igual a n por n menos 3 dividido todo eso sobre 2. Muy bien, ahora sí, vamos a practicar. En el problema número 1, nos dice, en un polígono regular, la suma de los ángulos internos es igual a 3240 grados. Hallar el número de diagonales. Muy bien, me dan como dato que la suma de ángulos internos es igual a 3240 grados. La clave en este tipo de problemas, alumnos, es sacar el valor de n, el valor del número de lados que tiene el polígono. Con eso podemos aplicar todas las fórmulas, en este caso de acuerdo a lo que nos piden. Muy bien, la suma de ángulos internos me dice que es igual a 3240, lo vamos a igualar a 180 grados por n menos 2, que es la fórmula de la suma de ángulos internos. Muy bien, de manera sencilla, me doy cuenta que el 180 está multiplicando, por lo tanto lo puedo pasar a dividir de frente. 3240 entre 180 me da 18. Es igual a n menos 2, ya puedo quitar el paréntesis, el menos 2 lo llevo a sumar y me quedaría que n tiene 20 lados. Ya sabemos, alumnos, que el polígono de 20 lados se llama icosahedro. Muy bien, con eso aplicamos la fórmula de diagonales. Las diagonales de todo polígono siempre va a ser igual a n por n menos 3 sobre 2. Como ya tengo que n es igual a 20, voy a multiplicar 20 por 17 entre 2. Aquí podemos multiplicar 20 por 17 entre 2, o si no, también podría simplificar, ¿no? 20 entre 2 es 10. El 10, y este 10 multiplicarlo por 17 para que me quede 170 diagonales que tiene este polígono llamado icosahedro. En el problema número 2 nos dice si el ángulo interno de un polígono regular es 120 grados, calcular el ángulo central. Muy bien, alumnos, aquí está el planteamiento. Vamos a aplicar la fórmula del ángulo interior es igual a la suma entre el número de lados. Muy bien, en este caso el I me está diciendo que es igual a 120, el ángulo interior, y el objetivo, como ya les había dicho, es calcular el valor de n. Muy bien, este n que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar con el 120, me quedaría 120n es igual. Aquí aplicamos la propiedad distributiva, 180 por n, 180n.
180 por 2, 360 grados. Muy bien, en este caso, como observo, el menos 360 está con negativo, lo llevo a positivo. Y este 120 que está con signo más, lo voy a traer a restar para que me quede 60N. Finalmente, el 60 lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de n es igual a 6, es decir, es un polígono que tiene 6 lados. Este polígono que tiene 6 lados se llama hexágono. Bien, lo tenemos ahí el hexágono y tenemos ahí su ángulo interno, ¿no? Y así medirían cada ángulo interno de este polígono, de este hexágono en este caso. Todos medirían 120 grados. ¿Sí? Ese sería el problema número 2. En el problema número 3 nos dice, la medida de cada ángulo externo de un polígono regular es de 36 grados. Determine la suma de sus ángulos internos. Muy bien, en este caso me da como dato el ángulo externo. Me dice que mide 36 grados. Vamos a aplicar la fórmula del ángulo externo. Es igual a 360 grados entre el número de lados. Como ya tenemos el ángulo externo, vamos a reemplazar. El ángulo externo es igual a 36. Este n que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y me quedaría 36n igual 360 grados. Finalmente el 36 lo transponemos a dividir y me quedaría que n es igual a 10. Es decir, es un polígono de 10 lados y ese polígono se llama decágono. Ahí lo tenemos, un polígono de 10 lados con su ángulo externo que mide 36 grados. En este problema me pide la suma de los ángulos internos. Vamos a aplicar la fórmula. Suma de ángulos internos es igual a 180 grados por n menos 2. Como ya sabemos que n vale 10, sería 10 menos 2, 8 por 180, 1440 grados. Esa sería una forma, ¿no? La otra forma sería sacar el ángulo interno, este ángulo interno. Como ya sabemos que el externo mide 36, el ángulo interno es lo que le falta para 180, mide 144. Y como son 10 ángulos, 144 por 10 también me da 1440 grados. En el problema número 4 nos dice el número de diagonales de un polígono regular es 20. Calcular la medida de un ángulo central. Muy bien, vamos a aplicar la fórmula del número de diagonales en total. Me dice que es 20. Ahí lo tenemos. Ahí están las diagonales. Su fórmula es n por n menos 3 sobre 2. Ya sabemos que la diagonal es 20. Reemplazamos. Diagonal es 20. Igual n por n menos 3 sobre 2. La clave aquí, alumnos, es sacar el valor de n. Este 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Y me quedaría 40 es igual a n por n menos 3. Ahí lo tenemos anotado. Y esto hay que interpretar. Tenemos dos números, n y n menos 3, que multiplicados me dan 40. Y a la vez se diferencian en 3 unidades. Ustedes se podrán a buscar o pensar cuáles son esos números. Los números son 8 y 5. Por lo tanto, el valor de n es 8, como ustedes se dan cuenta, y el valor de n menos 3, o sea, 8 menos 3 es 5. Lo hemos desarrollado tanteando el ejercicio. Entonces, como 8 por 5 me da 40, voy a decir que el número de lados que tiene este polígono es 8. Es un octágono. Muy bien, me pide el ángulo central. Ahí tenemos el octágono. El ángulo central, su fórmula es 360 grados entre el número de lados. Como ya sé que n vale 8 entre 8, esto me da 45 grados. Significa que el ángulo central, como ustedes pueden ver en el gráfico, de este octágono mide 45 grados. En el problema número 5 nos dice, si el ángulo central de un polígono regular es 72 grados, ¿cuánto mide su ángulo interior? Muy bien, en este caso, ya recordemos la fórmula del ángulo central. El ángulo central es igual a 360 grados entre el número de lados. Vamos a reemplazar el ángulo central igual a 72 grados. Ahí está, igual a 72 grados. Luego el n lo vamos a pasar a multiplicar con 72 y me quedaría 72n igual 360 grados.
Transponiendo 72 a dividir, me quedaría que el valor de n es igual a 5. Es decir, es un pentágono. Y el problema, ¿cuánto mide su ángulo interior? Su ángulo interno, aplicamos la fórmula, el ángulo interno de un polígono regular es igual a 180 grados por n menos 2, dividido todo eso entre el número de lados. Como ya sabemos que n es igual a 5, solamente reemplazamos 180 por 5 menos 2 entre 5. Hacemos la operación, podemos simplificar aquí también, 180 entre 5 primero, me quedaría 36, y ese 36 lo multiplicamos por 3, que me da el paréntesis, me daría 108 grados. Ahí ustedes tienen el gráfico, tenemos un pentágono regular con un ángulo interior igual a 108 grados y su ángulo exterior igual a 72, como me dijo. Ustedes se dan cuenta que ambos suman 180 grados, forman un ángulo llano. En el problema número 6 nos dice, ¿cómo se llama el polígono en el que la suma de sus ángulos internos y externos es 1260 grados? Muy bien, en este caso vamos a aplicar nuestras relaciones matemáticas. Suma de internos más suma de externos es igual a 1260 grados. Lo que hemos hecho acá es, en primer lugar, suma de internos es convertirlo a la fórmula 180 por n menos 2. Y suma de externos siempre es igual a 360 grados. El 360 lo hemos pasado a restarse al miembro derecho, me quedarían 900 grados. Ahí observo que el 180 puedo aplicar propiedad distributiva o lo puedo pasar de frente a dividir con el 900. 900 entre 180 me quedaría 5. Y finalmente este menos 2 pasaría a sumar y me quedaría que el valor de n es igual a 7. Es decir, este polígono 7 lados, recordamos que se llama heptágono. Muy bien, ahí tenemos el heptágono, polígono de 7 lados. Muy bien, alumnos, acá tienen una práctica para que ejerciten un poco más lo relacionado a estas propiedades de los polígonos. Por lo demás, muchas gracias y cuídense mucho.